Hubo una vez una persona que le pidió a Jesucristo que le enseñara cómo orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús está poniendo una oración modelo para que nosotros podamos dirigirnos hacia el Padre de una manera correcta. Y muchos de nosotros aprendimos que esta oración se tiene que repetir y repetir y repetir, cuando realmente no tiene que ser así. Simplemente Jesús está poniendo un ejemplo muy claro, muy concreto de cómo debemos orar. Y tampoco significa que por el hecho de no repetirlo no tenga un valor sumamente importante esta oración modelo que Jesús hizo. Entonces nosotros tenemos que escudriñar palabra por palabra, verso por verso, para poder entender y dirigir nuestra oración conforme a lo que Jesucristo dejó establecido. La oración comienza con un Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos identificando, señalando, apuntando concretamente a quién estamos haciendo una oración. Al Padre, al Creador de todo. Y es un hijo orando, hablando con su papá, reconociendo que el hijo está en un lugar que no pertenece, porque el lugar está con su Padre, que estás en los cielos. Después continúa con santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo que santo es el nombre de Dios, que es un Dios santo, 100% santo. Y nosotros tenemos que reconocer esa santidad en nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? No sé si yo sea el único que le pasan esa clase de cosas, pero cuando yo llego a caer en tentación, me da vergüenza hablar con Dios. Me siento avergonzado de lo que yo hice y me da un sentimiento de, no sé cómo explicarlo, un sentimiento que no soy digno de hacer una oración. Pero recuerdo a Jesucristo y recuerdo ese acto tan hermoso que hizo en la cruz, me arrepiento y continúo con mi oración. Pero esa es parte de entender la santidad de Dios, reconociendo que si nos estamos acercando a Dios es porque estamos siendo transformados realmente por su precioso Espíritu Santo que está cambiando nuestra vida y que estamos tratando de seguir los pasos de Jesús. Por eso estamos reconociendo la santidad de Dios. Venga tu reino. En un video anterior ya habíamos hablado acerca de estas tres palabras: venga tu reino, la importancia de reconocer que nosotros vivimos bajo un reino, que somos súbditos, que somos esclavos de un reino, donde no se hace mi voluntad ni la voluntad de las personas que están al lado mío, sino que en mi vida estoy recibiendo el reino de Dios y estoy viviendo sometido por voluntad propia al reino de Dios. Estoy reconociendo la importancia de ubicarme en ese reino, como parte del reino, como hijo de Dios, como siervo de Dios, como esclavo de Cristo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no es que yo pueda ir por la calle diciéndole a todo mundo: tienes que cumplir la voluntad de Dios, y obligarlos a cumplir la voluntad de Dios. Claro que no, no es que en mi casa sea un lugar donde yo obligo a mi esposa o a mis hijas a cumplir la voluntad de Dios. No, yo como persona decido cumplir la voluntad de Dios, parte del reino donde simplemente se cumple la voluntad de Dios en mi vida. Es decir, que yo estoy indicando que antes de tomar cualquier decisión, antes de elegir un camino, siempre le pregunto a Dios cuál es su voluntad para mi vida, porque yo puedo decidir y creer que estoy tomando una decisión correcta, pero la realidad es que quizás Dios está ofreciendo esta otra opción porque Dios sabe qué es lo justo y lo que necesito en mi vida: cumplir su voluntad.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es muy importante reconocer que hasta este punto de la oración, hasta este punto comienza la primera petición: danos hoy el pan de cada día. Pero antes de pedir, antes de hacer la primera petición, hay 4 puntos importantes. Estoy declarando y reconociendo que Dios es mi Padre. Estoy declarando que Él está en el cielo y que es completamente santo. Después estoy confirmando que yo vivo bajo su reino, donde su voluntad se cumple en mi vida. Y hasta ese momento, entonces yo tengo la confianza y tengo la certeza de pedirle a Dios que me dé el pan de cada día. No antes, no comencé con un: ay Señor, gracias, por favor te pido que me bendigas, que me guíes, que prosperes mi camino. Claro que no. Estoy siguiendo los pasos de Jesús. Y luego dice: perdona nuestros pecados. Estoy reconociendo que a pesar de que reconozco a Dios como mi Padre, estoy reconociendo que a pesar de que Dios es santo, a pesar de que vivo bajo su reino, estoy viviendo en un constante ataque donde yo puedo caer en pecado, y pido perdón por esos pecados. Y después dice: porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Está siendo Jesucristo la clara evidencia y el evidente requisito que es el perdonar. Recuerda que Dios, todo lo que Dios nos ha dado es para compartir: salvación, bendición, provisión y también el perdón. Porque Dios te ha enseñado a perdonar. Dios te ha enseñado a que perdones. Volvemos a poner el mismo ejemplo que pusimos en algún momento. En el Antiguo Testamento Dios mandó al pueblo hebreo a destruir naciones paganas, pero en el Nuevo Testamento Dios nos está pidiendo que pongamos la otra mejilla, es decir, ser humildes y reconocer que somos deudores y que como deudores tenemos que perdonar esas deudas que tienen con nosotros. Y no nos metas en tentación. Muchas veces este versículo ha sido transformado por otras versiones bíblicas como: no nos permitas caer en tentación. Y no porque Dios nos meta en tentación, no porque Dios diga: sí, Rogelio, te voy a mandar esta tentación. No, claro que no. Sino que nosotros mismos, nuestra humanidad pecaminosa nos permite, nos lleva a meternos a tentación. Y por eso le está pidiendo a Dios que no nos meta en tentación, que nos libre de la tentación, que no nos permita caer en la tentación, reconociendo que somos débiles, que vivimos en un mundo rodeado de pecado, donde cada vez es más fácil y más legal pecar. Y después termina con un: mas líbranos del mal, reconociendo que cada parte de nuestra vida depende de Dios. Líbranos del mal. Del mal engloba todo el mal. Estamos reconociendo que Dios tiene el poder de darnos la libertad. Esta oración, podríamos hacer un estudio de horas acerca de esta oración. Traté de hacerlo lo más corto posible, con la intención de que recordemos que nosotros somos cristianos, llevamos por nombre cristianos porque seguimos a Cristo. Y tenemos que prestar mucha atención cada vez que nosotros estemos leyendo el Evangelio, cualquiera de los 4 Evangelios. Tenemos que prestar mucha atención a esas partes de algunas Biblias que vienen escritas con letras rojas, en algunas otras no lo tiene. Pero tenemos que prestar mucha atención a todas las palabras que Jesús dijo, escucharlas, poner un énfasis mayúsculo cuando estemos leyendo la Biblia y digamos: esto lo dijo Jesús. Hay que poner atención, hay que tratar de entender por qué dijo eso, por qué lo dijo de esa manera, por qué lo expresó así, para poder comprender que a veces 6 versículos son mucho más grande de lo que nosotros podemos alcanzar a leer en la palabra de Dios. La Biblia es un tesoro que tenemos que estar todo el tiempo desenterrando y descifrando para poder comprender cómo guiar nuestra vida. En la oración Jesús nos está enseñando que tenemos que orarle al Padre, que tenemos que declarar su santidad, tenemos que reconocer su santidad, seguir sometidos a su reino y hacer la voluntad de Dios, no solo con palabras sino con hechos.
reconocer que cada una de las cosas que nosotros tenemos dependen de Dios. Y después también pedir perdón. Es importante en la oración pedir perdón por nuestras fallas, porque por mucho que podamos creernos dignos o creernos buenos, tenemos que recordar que simplemente somos llamados hijos de Dios porque alguien entregó su vida.